Vamos a meditar en esta hora la palabra. Gracias a Dios que me permite una vez más estar aquí, y también un saludo a los hermanos que están allá en casa, que el Señor les esté bendiciendo y que juntos podamos preparar nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. El día miércoles no pude estar aquí, tuvimos que salir, pero gracias a Dios que hoy me permite estar aquí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, en esta tarde le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias por su presencia. Gracias porque nos permite cantarle, alabarle. Es un gozo, es una alegría expresar, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Tanta gratitud por tanto amor para con nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, por esa salvación tan grande en Cristo Jesús. En esta hora queremos también disponer nuestro corazón para poder escucharte, Señor. Permita que tu Espíritu Santo esté haciendo sensible nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser, sensibles a tu voz. Que si hay un corazón duro, aún todavía, Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en ese corazón para que sea un corazón de carne, sensible a la voz suya, Señor. Gracias le damos, Padre, porque sabemos, Señor, que usted nos va purificando y nos va limpiando a través de su palabra. Y así queremos que sea en esta hora, Padre. Gracias le damos, Señor, por mis hermanos que están aquí y también los que están, Señor, allá en casa, para que también, Señor, su presencia esté uniéndonos como un solo cuerpo. Gracias le damos, precioso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos meditando en el libro de Romanos. Ya vamos un poquito más de la mitad, son 16 capítulos y vamos en el capítulo 9, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, hermanos. El tema de hoy es la obediencia a la fe. Obediencia a la fe es el tema de hoy. Y yo creo que es un tema que corre por todo el libro. Y para mí podría yo decir que tal vez es el tema principal del libro. Tal vez para muchos puede ser la justificación, la justicia de Dios. Pero bueno, ahorita les voy a decir el por qué. Pero vamos, hermanos, antes de iniciar con el tema, yo voy a hacer un resumen para llegar al tema, ¿sí? De todo el libro, porque muchas veces como vamos compartiendo por temas, muchas veces no se entiende como la secuencia de la carta, ¿sí? Y siempre que nosotros mandamos una carta, creo que lleva una secuencia, ¿verdad? O sea, no hablamos de una cosa y luego otra. Eso lo hacemos cuando estamos hablando en persona, creo yo, que a veces estamos hablando de algo y de repente nos acordamos y interrumpimos lo que estamos hablando y hablamos de otra cosa y luego decimos, ¿qué te estaba diciendo? ¿Verdad? Y retomamos nuevamente el tema que estábamos hablando. Creo que más las mujeres somos así, no sé si los hombres, pero las mujeres somos más así, porque hablamos más, dicen, ¿verdad? Bueno, pero la carta a los romanos lleva una secuencia. ¿Sí? Lleva una secuencia. Entonces vamos a ver de qué está hablando esta carta, ¿sí? ¿Por qué Pablo también cuando una carta se manda tiene un propósito? ¿Sí? Muchas veces nosotros podemos, ahora ya no se usan las cartas, se usan los mensajes, pero ¿por qué manda un mensaje? Muchas veces porque quiere saber cómo está la persona, o porque hay un problema, o porque quiere comentarle acerca de lo que pasó en el día, no sé. Hay algún propósito, ¿verdad? Pero de la misma manera Pablo tiene un propósito por el cual está escribiendo esta carta. Y para esto yo quiero que vayamos al capítulo 15 de Romanos. Versículo 14. Voy a darle lectura hasta el 18. Dice así:
pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. Mira lo que está diciendo Pablo, que ellos ya tienen conocimiento, que son capaces de enseñarse unos a otros. Dice el verso 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Mire qué está escribiendo. Dice que lo que les escribe es con atrevimiento, pero también dice que para recordarles. O sea, solamente lo que les está escribiendo es para recordarles, algo que ellos ya saben. ¿Pero para qué? Para que ellos puedan ser ofrenda a Dios. Pero dice más adelante el 17, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. O sea, dice Pablo, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero dice el 18, porque no osaría hablar, o sea, no me voy a jactar, no lo voy a hacer, dice Pablo, sino de lo que solamente va a hablar, dice así, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra, con las obras, con la potencia de señales y prodigios en el Espíritu de Dios. Termina, hasta ahí le vamos a dejar. Hermanos, aquí es claro, Pablo está diciendo por qué les escribe, ¿sí? Les está escribiendo para recordarles algo que ellos ya saben. Pero dice que él se podría jactar de muchas cosas, pero no lo va a hacer. Solamente dice que lo que Dios permita hacer y que todo lo que Dios le ha permitido hacer es para que los gentiles obedezcan. ¿Sí? Obedezcan. Entonces, todo lo que Pablo en realidad ha vivido en su ministerio y lo que Dios le ha permitido hacer es para que lleve a la obediencia a otros. Y así termina la carta y así comienza, hermanos. Vamos, ya que estamos más cerca del capítulo 16, vamos cómo termina la carta. Capítulo 16, voy a leer desde el versículo 25 y 26. Dice así, y al que puede confirmaros, o sea, esto es Dios, según mi evangelio, dice así, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este misterio, hermanos, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, se está refiriendo al evangelio, a la salvación que es por medio de Cristo a los gentiles. Dice el 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. Ahora dice que se ha dado a conocer ese misterio que estaba escondido, o sea, esa salvación. ¿Pero para qué? A todas las gentes, o sea, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Sí? O sea, ese evangelio, hermanos, se ha dado a conocer. Algo que estaba oculto, ahora se ha dado a conocer. ¿Para qué? Para que lo obedezcamos. Y vamos a Romanos 1, hermanos. Yo les dije, así comienza la carta. Solo voy a darle lectura al verso 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sí? Nuevamente, así comienza la carta, así termina, y dice que él envió esta carta ¿para qué? Para que obedezcan. Pero para que un cristiano, voy a decir así,
En este caso, los romanos, que no solo eran romanos, sino eran romanos y judíos, para que este pueblo de Dios obedezca a la fe, hermanos, tenemos que conocer de una manera correcta la fe, o sea, el evangelio, para que nuestra obediencia sea correcta, ¿verdad? Por eso tantos temas importantes como la justificación, la santificación, la justicia de Dios. Por eso Pablo mete tantos temas importantes en esta carta. ¿Para qué? Para que tengan una fe firme, una fe segura en Cristo Jesús y su obediencia sea correcta. Y yo creo que eso también es para nosotros, hermanos. Ahora, hermanos, les dije que voy a hacer un resumen. Antes de hacer el resumen, quiero que veamos cómo eran estos romanos. ¿Cómo presenta la carta que eran los romanos? Mire, ya está ahí en el 1, veamos el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, estos hombres tenían fe, dice Pablo. ¿Y dónde estaba divulgada esa fe? En todo el mundo. Vamos al capítulo 6, hermanos. 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, o sea, Pablo está diciendo a estas personas, a esta iglesia, que aunque antes eran esclavos del pecado, ahora, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Primero nos habla de una fe que tienen y ahora están obedeciendo. Y de la misma manera así termina la carta. Miren, vamos al 16. Verso 19. Dice así, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Entonces, la misma Biblia o el mismo libro, la misma carta de Romanos nos está diciendo cómo eran estos romanos. En realidad eran obedientes, ¿sí? Estaban obedeciendo. Pero Pablo dijo, yo les voy a escribir para recordarles. Y yo sé que hay otros temas dentro de la carta muy importantes. Pero en esta hora me voy a enfocar a este tema, la obediencia a la fe, porque esa es la estructura que va mostrando el libro. Hermanos, siempre en las cartas de Pablo lo hacen de una manera sencillo, y para que sea una estructura que a nosotros se nos grabe, normalmente las cartas de Pablo lo dividen en que Pablo siempre va a poner la base, o sea, el fundamento en Cristo, y después muestra la vida en práctica. Todas las cartas de Pablo muestran esto. Y si nosotros queremos dividir así el libro de Romanos, lo podemos hacer. Del capítulo 1 al 11 va a poner la base, o sea, el fundamento. Pero a partir del capítulo 12, hermanos, va a mostrar una vida de práctica. No solamente una reflexión que se quede en nuestra mente, sino es algo que se tiene que llevar a cabo. Pero yo le voy a mostrar otra estructura para empezar el tema. Vamos al capítulo 1. Mire lo que hace Pablo. Pablo va a estar presentando, hermanos, en el capítulo 1, capítulo 2, va a estar, y parte del 3, va a estar mencionando la condición del hombre que es pecador. ¿Sí? Va a mencionar qué es la condición del hombre pecador, después va a mencionar
la salvación a través de quién y después de eso, cómo tenemos que vivir nosotros. Esto es en obediencia. ¿Sí, hermanos? Entonces, capítulo 1, nosotros no vamos a detenernos en leer porque ya lo meditamos y yo creo que es para que usted también lo recuerde, que va a mencionar acerca de la culpabilidad del hombre, cómo es el hombre, ¿verdad? Pero en esta hora vamos a pensar, yo les dije que había gentiles y había judíos, ¿sí? Dentro de esta iglesia. No era solamente judíos, no era solamente gentiles, sino había ambos grupos. Y ambos grupos tienen que entender algo, que ambos están en pecado. ¿Sí? Primeramente vamos a hablar acerca como de los gentiles. Pero mire cómo dice en el verso 2, después de que ya nombró cómo era ese hombre, ¿sí? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice? Haces lo mismo. O sea, no tienes excusa. Pero ahora, ¿cómo va a hablar, hermanos, de los judíos? Verso 17 del capítulo 2. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad, dice, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, o sea que conoces cómo es Dios y de la verdad. Pero ¿qué dice? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas, dice, de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, dice, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y va a terminar diciendo, porque como está escrito, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así eran los judíos. Entonces, ¿qué va a terminar diciendo en el verso 9 Pablo? 3:9, mire, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿son mejores los judíos mejor que los gentiles? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo, ¿qué? Pecado. ¿Sí? Todos están bajo pecado. Y dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, está mostrando la condición del hombre. El hombre es pecador en su naturaleza. Y como el hombre es pecador, ¿estamos qué? ¿O qué dice que están bajo el juicio? O sea, merecíamos un juicio. Y si nosotros estamos delante del juez, ¿qué juicio merecemos? Muerte. Muerte. Pero sin embargo, hermanos, nosotros estamos delante del tribunal, nos están juzgando, piense en esta escena, nos están juzgando y dicen todos son culpables. Pero el juez que está juzgando dice, yo te declaro inocente. Tú que eres culpable, yo te declaro inocente. Hermano, ¿qué pensaríamos de ese juez? ¿Es un juez que está haciendo lo correcto? ¿Que está obrando con justicia o injusticia? Está obrando con injusticia,
si fuese de esta manera. ¿Por qué? Porque está declarando inocente a un culpable. ¿No es cierto? Entonces, para que Dios mostrara su justicia, ¿qué hizo, hermanos? Puso en nuestro lugar a su Hijo. Para que no se vea injusto Dios, puso a Jesús. ¿Qué dijo? Él va a pagar por todos estos pecadores. Y por eso esto nosotros lo podemos ver en el verso 24. Dice así: siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es justificados, hermanos? Siendo declarados inocentes gratuitamente por su gracia, o sea, por un regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante un rescate. Redención es rescate, hermanos. Él nos rescató. Y dice así: a quien puso como propiciación. Él fue el sacrificio perfecto. Él fue ese sacrificio, quien podía satisfacer a Dios. Mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué está haciendo Pablo? Está diciendo cuál es tu condición. Después, ¿qué hizo? Dios mostró su justicia. ¿Cómo? Poniendo a su Hijo en tu lugar. Pero después va a decir: ahora, conociendo esto, ¿cómo tienes que vivir? ¿Cómo es tu forma de vida? Y va a mencionar el ejemplo de Abraham. Hermanos, solamente voy a mencionar un verso de esta historia. Dice el verso 21 del capítulo 4. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, está hablando de Abraham, que estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir lo que él había prometido. ¿Por qué tomé este verso, hermanos? Porque este verso es al final de la vida de Abraham, cuando él iba a sacrificar a su hijo. ¿Por qué lo iba a sacrificar, hermanos? Porque Abraham estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir lo que había prometido a través de Isaac. En otras palabras, estaba diciendo de que era capaz de resucitar a Isaac de los muertos para cumplir su promesa. Por eso Abraham pudo obedecer. ¿Por qué? Porque conocía a ese Dios que cumple sus promesas. Eso es obediencia, hermanos. De la misma manera nos está diciendo hasta dónde nosotros tenemos que obedecer. Hermanos, para nosotros los padres, ¿qué es un hijo? ¿No es nuestra vida? ¿No es nuestra propia vida? Sí. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Entregando en ese altar su propia vida. ¿Por qué, hermanos? Por obediencia. Hasta ese punto nosotros tenemos que llegar. ¿Pero por qué lo hizo Abraham? Porque conoció a Dios. Hermanos, si nos damos cuenta, esto es evangelio. Al mismo tiempo Pablo les está mostrando cuál es el evangelio.
que también es un tema importante en el libro. ¿Qué es el evangelio? ¿No son buenas nuevas? Tú estabas en condición de muerte, pero fuiste rescatado. Y ahora, ¿cómo tienes que vivir? Esto es evangelio. Pero ¿qué hace Pablo? Nuevamente regresa al principio. En el capítulo 5, hermanos, ¿qué nos va a presentar? Adán y Cristo, ¿verdad? Vuelve nuevamente al principio, la condición del hombre. ¿Y qué dice el verso 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, todos los hombres, ¿cómo quedaron? Vemos en el versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino, ¿qué? La condenación. Todos los hombres quedaron nuevamente, ¿cómo? En condenación. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Nuevamente Pablo vuelve a presentar lo mismo. ¿Cómo está tu condición? En condenación, pero así como por uno entró el pecado, así por uno entró la vida. Pero ahora, ¿cómo tienes que vivir, hermano? Nos va a decir el capítulo 6. Dice el verso 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿cómo? En vida nueva, hermanos. ¿Qué hizo el bautismo? Fuimos sepultados juntamente con Él, pero juntamente con Él resucitamos. ¿Pero para qué? Dice la Biblia. Para una vida nueva. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es la nueva vida que tenemos que vivir, ya muertos al pecado. Pero entonces, hermanos, vamos a llegar al capítulo 7 y es en el que yo me voy a concentrar. ¿Por qué en el capítulo 7? Porque aquí nos encontramos con un Pablo que dice: yo soy carnal y esclavo del pecado, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y muchas veces interpretamos mal este pasaje, que por eso, hermanos, vivimos un cristianismo no correcto, pensando y justificándonos con este pasaje. Dice, pues si Pablo decía esto, si Pablo tenía esta lucha, ¿por qué yo no? Pero hermanos, esto es un error. El cristianismo no es de esta manera. No podemos decir como termina este capítulo: con mi carne, ¿qué dice? Sirvo a la ley del pecado, y con la ley de mi mente sirvo a Dios. ¿Esto será así? ¿Será que hay un dualismo en nosotros? ¿Qué es un dualismo? O sea, que existe el bien y existe el mal. ¿Esto será así? No, hermanos, no. La Biblia no presenta esto. En la primera parte del capítulo 7 voy a ir resumiendo para llegar a la parte donde Pablo dice esto. Primeramente dice en el 7: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley,
Hermanos, ¿quiénes son los que conocen la ley? ¿A quién podríamos pensar que Pablo les está hablando aquí? A los judíos, ¿sí? Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, está diciendo, mientras estés bajo la ley, aquí dicen algunos que se refiere a la ley, que son 613 mandamientos que habla la ley, ¿sí? La ley no solamente es los 10 mandamientos, sino son 613 que el hombre tiene que cumplir. Entonces, ¿se podrá hacer esto? Mientras estemos bajo una ley, la ley constantemente nos va a estar recordando, eres pecador. Entonces, va a poner el ejemplo del matrimonio. ¿Para qué? Para decir que mientras la mujer está casada con el esposo, mientras éste vive, está bajo una ley. Pero éste muere y la mujer queda libre, ¿cierto? Pero dice que si esta mujer se une mientras el esposo vive, comete adulterio. Entonces, aquí no está hablando, hermanos, del matrimonio. O sea, lo primordial no es el matrimonio. Está poniendo este ejemplo porque la ley decía esto. Entonces, hermanos, ¿qué está diciendo? Que nosotros tenemos que morir a la ley juntamente con Cristo para ser de otro, ya no ser de la ley, sino ser de otro. Esto es de Cristo. Lo leemos. Verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Para que puedas llevar fruto para Dios. ¿Qué será este fruto, hermanos? La obediencia. Para que podamos obedecer. Pero entonces dice, mire el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, mientras estábamos en la ley, ¿qué hace la ley, hermanos? Despierta en nosotros el pecado. Es como cuando usted le da un mandato, o aún a nosotros, ¿verdad? Nos dan un mandato, una regla. Usted le da una regla a un niño, no toques aquí o no comas esto. ¿Qué hace el niño? Más lo quiere, ¿no? Sí, más lo desea. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, mientras tú estés vivo para la ley, vas a tener esos deseos. ¿Sí? Entonces dice el 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, no, hermanos, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, ¿qué hace la ley? Solamente nos muestra nuestra condición, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Hermano, yo aquí veo y Pablo es muy inteligente, porque ¿qué pecado está mostrando Pablo aquí? No codiciarás. Esto, hermanos, es para que también nos traslademos a la condición del principio de Adán. ¿Qué pasó ahí en ese huerto? ¿No codiciaron? Sí. ¿Qué pecado usa Pablo? Para que nos regresemos nuevamente al principio. Mira, ¿cuál es tu condición? Y después dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto.
¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que el pecado, que es nuestro enemigo, hermanos, ¿qué hace? Toma la ley y te dice, mira, aquí dice no codiciarás. Pero ¿qué dijimos que la ley despierta en nosotros? El pecar, ¿no es cierto? Sí. Pero el pecado, que es nuestro enemigo, está tomando la ley como su base para decir, tú eres pecador. Tú eres pecador. Pero dice Pablo, si no existiera la ley, el pecado está muerto. O sea, no habría nada de qué acusarme. ¿Por qué? Porque no habría ley que está diciendo que está mal lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Me voy a saltar, hermanos. Dice así, el 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo dice que es la ley? Dice que la ley es buena, el mandamiento es santo. ¿Por qué dice esto? Hermanos, la ley refleja el carácter de Dios, refleja quién es Dios. Por eso es santo, por eso es bueno. Entonces, al vernos comparados con la ley, hermanos, nos dice nuestra condición. Dice el 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley me causó a mí la muerte, está diciendo, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento al pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Voy a explicar qué significa esto. Está diciendo Pablo, o sea, la muerte, o sea, la ley me vino a mí a traer la muerte, algo que era bueno. Dice Pablo, no fue la ley, fue el pecado, ¿sí? El pecado a mí me trajo ¿qué? La muerte. Pero ¿qué hizo entonces el pecado? Tomó algo bueno para usarlo en mi contra y acusarme y traer a mí la muerte. Eso está diciendo. Y entonces empieza el 14. Entonces dice Pablo, sabiendo ustedes esto, hermanos, todo esto, lo que hace el pecado, cómo está tomando a la ley para acusarnos. ¿Qué dice? Porque sabéis que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Otra vez, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea, la ley es buena, la ley viene de parte de Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Yo soy carnal, vendido al pecado. Y esa palabra vendido es esclavo del pecado. Entonces, hermanos, yo les pregunto, ¿Pablo estará diciendo esto cuando ya conoce a Cristo? ¿Por qué? Porque él en su carta se presenta como esclavo ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, ¿es esclavo de Jesucristo o es esclavo del pecado? Y entonces, hermanos, ¿por qué Pablo dice en el 6:11? Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y ese de no reine, hermanos, está hablando como que está haciendo como si el pecado fuera una persona que está reinando sobre nosotros. Y dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Por qué no, hermanos? Pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Entonces el pecado se adueña de nosotros cuando estamos ¿qué? O si estuviéramos bajo ¿qué? Bajo la ley. Yo les dije, ¿qué hace la ley? ¿Qué hace el pecado? Toma algo bueno, toma la ley y nos está diciendo constantemente, eres pecador. Entonces, hermanos, hay muchas posturas de este pasaje que dicen que Pablo lo dice cuando ya está convertido a Cristo, pero hay otros que no, que dicen que Pablo les está hablando a los que están bajo la ley. Está poniendo su ejemplo para mostrar lo que hace la ley en el hombre, cuando el hombre está bajo la ley. ¿Por qué, hermanos? Por lo que nosotros ya vimos. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo que no dejemos que el pecado reine? Si él después va a decir, yo soy esclavo del pecado. Ahora vamos a seguir. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley, que es buena, dice el verso 16. Me faltó leer el 15, leo el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y después dice, y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, hermanos, porque no puedo hacerlo. Dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Mire cómo está Pablo, a ver. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Parece que Pablo se está desligando y dice, entonces ya no soy yo, sino ahora es el pecado que está actuando, ¿verdad? Pero aquí yo voy a traer un versículo que está en Gálatas, no lo busque, aquí voy a pedir que aquí se lo pongan, porque es un pasaje que usted conoce muy bien. Gálatas 2:20, hermanos, dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, ¿quién mora en Pablo? ¿Mora el pecado o mora Cristo? Si vemos, porque si no él mismo se estaría contradiciendo si nosotros pensáramos que Pablo está hablando de cuando ya conoce a Cristo. Esta es su experiencia de Pablo cuando estaba bajo la ley, cuando aún no conocía a Cristo. Y después nosotros podemos ver que él constantemente dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el verso 18, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, dice que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, Pablo está diciendo, cuando uno es esclavo del pecado, el pecado te domina por completo. ¿Sí? Está reinando el pecado en ti. Pero hay algo que constantemente Pablo hace en estos versos que leí. Dice que él quiere hacer el bien, pero no puede. ¿Verdad? Esto dice. Y el bien que quiero hacer, no lo hago.
Ahora yo le pregunto, hermano, con su experiencia cristiana, usted dice, yo quiero hacer el bien y nunca hace el bien. O a veces usted dice, sí, o sea, yo voy a hacer el bien y hace el bien. ¿Cómo es? ¿O siempre está haciendo el mal? No, ¿verdad? No. Pero Pablo eso es lo que está diciendo. Constantemente él está diciendo que no puede hacer el bien. O sea, dice, solamente en mi mente está hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Pero nuestra vida cristiana, nosotros sí pensamos hacer el bien y lo hacemos, ¿verdad? Sí. ¿O solamente está en su mente? No, no, hermanos. Entonces dice, voy a leer el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en otra versión dice, amo la ley con todo mi corazón, dice Pablo. Pero yo les voy a decir, hermanos, ¿cómo eran los judíos? Vamos al 10. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, 10:1, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea, Pablo está orando por Israel, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme al conocimiento a Dios, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. O sea, ¿qué hacían los judíos? Ellos estableciendo su propia justicia, cumpliendo la ley, y ellos pensaban que de esa manera era conocer a Dios. ¿Pero lo es? ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Por medio de quién? De Cristo. De Cristo, hermanos. ¿Pero qué dice Pablo? Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y nosotros leímos en el capítulo 2 cómo eran esos judíos. ¿Cómo les dijo Pablo? Que se creían guías de los ciegos, que se creían maestro de niños. O sea, ellos pensando, estando cumpliendo la ley, para ellos eso era obedecer a Dios. Solo cumpliendo los ritos. O sea que sí había un amor, voy a decir así, del judío para la ley. Sí, hermanos. Sí. Pero si no está Cristo en la vida del gentil o del judío, hermanos, no vamos a poder obedecer de una manera correcta a Dios. Yo lo voy a mostrar de esta manera, hermanos, porque él dice en el 22 o en el 23 más bien, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, él dice que el pecado está en sus miembros. Pero mire lo que nos dice el verso 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, está diciendo ya no reine, no lo obedezcan, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, esto es un privilegio que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos, estando bajo la ley, querían obedecer a Dios, pero no podían. Pero, hermanos,
¿qué está diciendo aquí? Que nosotros, ya unidos a Cristo, muriendo en el bautismo con Cristo, ¿qué podemos hacer, hermanos? Presentar ahora sí nuestros miembros para la justicia. ¿Qué es esto? Para la obediencia. Porque, hermanos, miren, voy a poner este ejemplo. Si yo estoy en pecado, yo estoy separado de Cristo, no me he unido a Cristo, pero yo tengo una casa hogar y me gusta ayudar a la gente, a los niños, recoger a los niños. ¿Esa obra que yo hago es buena o es mala? O no voy a decir es buena o es mala. ¿Está en pecado? O sea, ¿sería pecado? Yo estoy separada de Cristo. No conozco a Cristo. ¿Esa obra qué es, hermanos? Esa obra es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy en pecado. No tengo la libertad en Cristo. Por más obras buenas que yo haga sin Cristo, ¿valen? ¿Valen, hermanos? No, no valen, porque no es por obras. Entonces, de la misma manera, Pablo aquí está diciendo esto: por más que yo me esfuerce por cumplir la ley, por hacer las obras, si no estoy en Cristo, viene a ser pecado. Pecado, hermanos. Pero termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, ¿quién es, hermanos? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y resume todo lo que ya había dicho. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto es cuando no está en Cristo. Pero ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo, ¿qué dijo que era? Que era carne, que era esclavo del pecado. Entonces para él habría ¿qué, hermanos? Condenación, muerte. Si pensamos que lo está diciendo en un tiempo en el que él ya conoció a Cristo. Pero mire lo que dice después: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué, hermanos? Del pecado y de la muerte. Esto es un hombre que conoce a Cristo, un hombre regenerado, que tiene el Espíritu Santo, que le va a ayudar a ¿qué? A obedecer a Dios, hermanos. Porque muchas veces, si nosotros malinterpretamos este pasaje, vamos a vivir de una manera mediocre. Perdón por la palabra, hermanos, pero un cristianismo mediocre. La palabra mediocre, hermanos, dice que son aquellos que no practican la obediencia a las enseñanzas de dicha religión. Pero a mí me gustó un ejemplo que ponía. Dice que es alguien mediocre, es alguien que no tiene la capacidad de cumplir con la actividad que se le ha encargado. Y esto éramos antes. Pero ahora con el Espíritu Santo nos ha capacitado, hermanos, para renunciar al pecado y vivir para Dios. Eso es lo que dice, mire lo que dice el 7:6. Voy a ir terminando, hermanos. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, ¿qué nos va a ayudar el Espíritu? Antes eran mandamientos tras mandamientos, reglas, pero ahora dice que estamos bajo un nuevo régimen del Espíritu. Entonces, hermanos, si ya no es letra, ¿por qué la Biblia, o sea, hablando de Jeremías 31, dice que Dios iba a escribir su ley en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Y usted cree que puso letra? ¿Usted cree que puso letra? ¿Más letra? Si dice que ya no estamos bajo el régimen de la letra. ¿Qué pondría? A Cristo mismo, hermanos. Cristo mismo es la letra. Cristo mismo es el logos, es la palabra. Eso es lo que puso en nuestros corazones. ¿Para qué, hermanos? Para que cada vez que nosotros vayamos a la palabra a meditar, ese Jesús se vaya formando en nosotros, vayamos tomando el carácter de Jesús y voluntariamente, así como lo hizo Jesús, nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que hace. Ya no estamos bajo un régimen de letras, sino ahora voluntariamente, ya no porque me obliguen, sino porque es un gozo para mí cumplir los mandamientos de Dios. Eso es lo que debe caber en nosotros, hermanos. Un gozo, no verlo como una obligación, porque eso no es, sino al saber lo que Cristo hizo, voluntariamente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a obedecer a ese Jesús. Voy a obedecer a ese Dios. Hermanos, la obediencia y la fe siempre van a ir juntas. No pueden ir separados. Si usted dice que cree en Jesús, se tiene que ver la obediencia. Nunca la Biblia lo muestra separado. Y yo le pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Es una fe correcta en ese evangelio? Se debe ver en su vida. Porque Dios ya nos capacitó para poder hacerlo. Nos dio su Espíritu Santo. Oramos, hermanos. Señor, le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias por su Espíritu Santo en nuestras vidas, que va obrando para que nosotros podamos obedecerle, para que nuestra mente no esté pensando en pecado, porque eso no es la finalidad del cristiano, que nuestra mente solamente esté enfocado en la carne, en este mundo. No es así. No es así. Sino que usted nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ocupemos en las cosas del Espíritu, para que vivamos para usted, para que de una manera agradable, voluntariamente nos ofrezcamos a usted en obediencia, así como lo hizo Cristo. Le rogamos, Señor, primeramente que nos dé esa sed y esa hambre de usted para ir a su palabra, para que cada día Cristo se vaya formando en nosotros. Se ha escrito ese logo, se ha escrito esa palabra, se ha escrito Jesucristo en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que aquellos que queremos obedecer, el Espíritu Santo no nos va a dejar hacer el pecado, no nos va a dejar andar en la carne. Confiamos
en esa obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.